Terminamos de ver los cimientos de la Nueva Jerusalén. No es una cuestión de conocimiento, es una cuestión espiritual. Lo que hablamos no es conocimiento, es una cuestión espiritual porque la palabra de Dios es espíritu. Y entonces el Señor, que nos habló por parábolas a través de los cimientos de la Nueva Jerusalén, poniendo a cada apóstol una piedra, porque ellos iban a juzgar o van a juzgar a las 12 tribus de Israel, y poniendo a cada apóstol sobre una tribu para juzgarla, vimos cómo Dios trabaja en la vida de sus siervos para poder poner su carácter y poder poner sus virtudes. Bien, Apocalipsis 22. Me gustaría que le dieran lectura del versículo 8 hasta el 21. ¿Listos? ¿Ya tienen toda su Biblia ahí? Ustedes lo van a leer. Apocalipsis 22, del versículo 8 al 21. ¿Ya lo tienen? 1, 2, 3. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por todo lo que está escrito aquí, por todo lo que nos has enseñado, mostrándonos, Señor, tu sabiduría y mostrándonos, Señor, tu voluntad a través de la Escritura, que es espíritu y es vida. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo en esta hora nos ayude, Señor, a tener entendimiento de todas estas cosas. Y delante, Señor, de ti ponemos este tiempo. Amén. Quiero que vayamos al libro de Cantar de los Cantares. Vamos a hablar acerca de la iglesia de Cristo establecida en el mundo.
Pero estamos viendo y comparando cómo el Señor habla en esta parte de Apocalipsis las mismas cosas que habló al principio de Apocalipsis. Veíamos, por ejemplo, algo importante, que en esta última parte, en el capítulo 22, el Señor dijo 3 veces: he aquí yo vengo pronto, 3 veces. Entonces todos tenemos que estar preparados por esta palabra del Señor y considerar todo lo que hemos hablado, de velar en oración, de estar despiertos, de no ser como los que duermen, sino estar despiertos, porque he aquí Él viene pronto. De una u otra manera, Él viene pronto. Entonces vamos a ver aquí algo en el libro de Cantar de los Cantares que se relaciona con esto. Y vamos ahí a este libro, en el Antiguo Testamento, porque en ese libro se habla del amor del esposo y del amor de la esposa. Sabemos que Cantar de los Cantares es una poesía de amor entre Cristo y la iglesia, entre Dios y su iglesia, entre Dios y su pueblo. Entonces, aquí vemos que habla del amado y habla de la amada. El amado es Cristo, la amada obviamente es la iglesia, porque el amor del hombre y el amor de la mujer, del marido y de la esposa, es figura del amor de Dios y su pueblo. De eso se trata este asunto. Por eso Pablo habló de esto comparándolo con el matrimonio y dijo: más yo digo esto de Cristo y su iglesia. Entonces habla de cómo el esposo debe tratar a la esposa y de cómo la esposa tiene que someterse al marido y tiene que respetarlo. Entonces dice Pablo: pero yo hablo de esto con respecto a la iglesia y a Cristo. Entonces aquí el marido representa al Señor, la amada representa a su pueblo, a la iglesia del Señor, y aquí hay un desarrollo justamente de esta situación, de la relación del esposo con la esposa, que aparece en el capítulo 1, y entonces esta relación se sigue desarrollando en Cantar de los Cantares hasta terminar el libro. Y lo mismo pasa en Apocalipsis, en esta parte que estamos hablando. Entonces, cuando llegamos al capítulo final de Cantar de los Cantares, es como decir que es igual al libro de Apocalipsis, porque ahí se resume algo y se termina de explicar algo que ya se vino explicando. Entonces, en el capítulo 8, versículo 11 de este libro de Salomón, ¿ya lo tienen ahí? Dice: Salomón tuvo una viña en Baal-Hamón. A ver, chéquenlo ahí, porque veo que algunos están buscando. ¿Ya lo tienen? Cantar de los Cantares. Abraham, ¿ya lo tienes? Aunque porque te vi como que... Ok, ya está. Cantar de los Cantares. 8:11. Salomón tuvo una viña en Baal-Hamón. ¿Qué significará esa frasecita? ¿No? Salomón es hijo de David, por lo tanto es una figura de Cristo. Entonces, aquí se dice que Salomón tuvo una viña en Baal-Hamón. ¿Qué es la viña? La viña es donde trabaja el Señor, esa es la viña. Es el lugar donde está Él preparando algo y es el lugar donde Él trabaja. Pero ¿dónde trabaja el Señor? Dice aquí en Baal-Hamón. Es decir, en la multitud de los Baales, el Señor sembró una viña en medio de donde está el diablo y todas las cosas del diablo. ¿Dónde sembró su viña el Señor? En Baal-Hamón. Esto es interesante. Él vino al mundo, dice la Escritura, para deshacer ¿qué? Las obras del diablo, y estableció su iglesia en medio del mundo. Y curiosamente el mundo está bajo el maligno, y en medio de Baal-Hamón el Señor pone su viña. Y aquí estamos, en medio de una situación difícil, en medio de un mundo, de un país, de una cultura sumamente contradictoria y difícil. Su iglesia está establecida. Gloria a Dios. El Señor vino a establecer justamente su iglesia en un lugar difícil.
que está en el dominio del enemigo. Así es que él vino al mundo a deshacer las obras del diablo y establece su iglesia en el mundo y dice, la cual entregó a guardas. Si van ahí en el versículo 11, la cual entregó a guardas, es decir, a sus siervos, cada uno de los cuales debía traer 1000 monedas de plata por su fruto. Bueno, significa que el Señor espera que todos nosotros, mis hermanos, demos ciertos resultados, ¿no? De eso está hablando. Como Él nos dijo que a cada uno le dio una mina, negociad entre tanto que yo vengo, entonces tenemos que negociar con lo que Dios nos dio, tenemos que trabajar con lo que Dios nos dio, tenemos que multiplicar lo que Dios nos dio, porque Él nos puso y nos pidió tantas cosas de plata o nos va a pedir el fruto del trabajo. Ahora, cuando Él venga va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Es decir, ¿qué hiciste para mí? Porque obviamente todo el tiempo podría ser que lo hemos ocupado en nosotros mismos, lo hemos ocupado para nuestras cosas. Ayer yo hablaba con un señor allá en Cuernavaca, que me dice que conoció a Cristo y que el Señor le ha hecho 5 milagros. Y me estuvo platicando 2 horas sus 5 milagros. La verdad yo no hallaba cómo huir de él, pero bueno, me los estuvo platicando, pero hablaba con majaderías. Nosotros no podemos estar esperanzados o a conformarnos con que Dios haga un milagro en nuestras vidas. Gracias a Dios por los milagros, Dios hace milagros. Pero la comprensión que nosotros debemos tener de los planes de Dios o del plan divino es mucho más profunda. Mucho más profunda. Es decir, Dios está haciendo algo aquí en la tierra que tiene que ver con su voluntad, con su beneplácito, tiene que ver con todo lo que Él planeó. Y entonces, aquí el Señor dice, de todo lo que yo te di te voy a pedir cuentas, y cada uno de los cuales deberá traer 1000 monedas de plata por su fruto. Ahora, dice la esposa, y noten qué diferencia cuando ella está al comienzo. Fíjate, cuando ella era nueva, cuando ella está al comienzo, en el capítulo 1, al final del versículo 6, ahí en Eclesiastés dice, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé, ¿no? Eso era cuando ella era nueva en las cosas de Dios, o una novia nueva, o empezaba, cuando no era responsable, se le encomendaba algo y lo dejaba abandonado. Me pusieron a guardar la viña y mi viña que era mía no la guardé. Pero después al final, cuando ya ha madurado, cuando ya ha tenido las experiencias con el Señor, incluso esos dolores y separaciones que hubo en medio del drama de Cantar de los Cantares, donde decía, ¿dónde está mi amado? Y alguien lo ha visto y parecía que el amado se le escondió, ¿no? Como aquellas veces donde tú dices, es que no siento al Señor, que no está conmigo y cosas así. Bueno, hubo un drama ahí y en medio de toda esa situación, ahora ella dice en el capítulo 8:12, mi viña que es mía está delante de mí. Entonces aquí vemos una diferencia. Ella se preocupa por su viña, pero no solamente por la suya, sino por todas las de Salomón. Y dice, las 1000 serán tuyas, oh Salomón, y 200 para los que guardan su fruto. Es la quinta parte y siempre es el quinto es sagrado. Entonces el Señor lo deja para que los suyos compartan. Y fíjense en cómo termina Cantar y cómo termina Apocalipsis, versículo 13. Oh, tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz, házmela oír. Bueno, ese que habita en los huertos es el Señor. ¿Y quiénes son esos huertos? La iglesia. O sea, la iglesia es el lugar donde habita el Señor. Por eso venimos a ministrarle al Señor. Con el alma y con el espíritu le venimos a ministrar. María en el Evangelio decía, mi alma alaba al Señor. ¿Para qué Dios nos dio el alma? Para disfrutarlo a Él, para sentir gozo en su presencia. Para poder amarlo. Para eso es el alma, porque tú amas con el alma. Todos amamos con el alma. Entonces,
Vemos que aquí termina Cantar de los Cantares, como termina Apocalipsis con la iglesia. Los compañeros son los que sirven al Señor, los siervos del Señor. Dice la Escritura, ellos han oído tu voz. Yo le doy gracias a Dios porque todos ustedes han oído su voz. La han oído, por eso están acá. Y por eso llegan a la alabanza y por eso adoran a Dios, porque ustedes han oído la voz de Dios. Y cada vez que pasan acá, traen algo de lo que han oído de Dios, ¿o no? Por eso pasan al frente a orar. Entonces, ella no solamente quiere oír a los compañeros que hablan de él, sino quiere oírlo a él mismo. Este es el anhelo de la novia, oír al Señor. Y al Señor lo oímos, una vez te lo dije. ¿Quieres que el Señor te hable en silencio? Lee la Biblia en voz, o sea, sin hablar. ¿Quieres que te hable en voz alta? Léela en voz alta. Y el Señor te va a hablar en voz alta. Te puede hablar en silencio, te puede hablar en voz alta, pero Dios también te habla desde aquí, cuando estamos considerando la palabra. No es conocimiento, es palabra de vida de Dios la que estamos ministrando. Entonces nos damos cuenta que es mucho mejor oírlo directamente a Él. Y ahora dice, una cosa es que lo oigamos a Él. Fíjate, todo lo que estamos hablando aquí, lo que estamos contextualizando con esto, es la palabra de Dios. No te estoy hablando mi parecer, ni mi sentir, ni estoy adivinando cómo viene tu corazón aquí, no lo estoy haciendo, sino te estoy hablando la palabra de Dios, que es muy diferente. Y entonces, de acuerdo a lo que tú estés metido en Dios, el Señor va a hacer una obra. El Espíritu de Dios hace obras. El Espíritu de Dios no quita, el Espíritu de Dios pone. Amén. ¿Qué pone el Espíritu de Dios? Las cosas de Cristo. Yo anoche oía que el Espíritu de Dios, decías Miguel, quita cosas. No quita cosas, el Espíritu de Dios no quita cosas. O sea, el Espíritu no te quita nada, te da. ¿Hay una parte en la Biblia donde veas que el Espíritu te quita? Ninguna. Entonces el Espíritu no quita, el Espíritu da. ¿Qué da? Entendimiento de Cristo, convicción de pecado. Y curiosamente la Biblia nos enseña que los que tenemos que quitar cosas de nosotros somos nosotros mismos. Quítese pues de vosotros toda amargura, todo chisme, etcétera. Entonces hay cosas que el Espíritu nos muestra, pero nosotros somos los que la tenemos que quitar para que el Espíritu Santo nos dé de Dios. Aleluya. El Espíritu Santo da. Entonces, dice aquí el versículo 14: apresúrate, amado mío, como quien dice, ven Señor Jesús, ¿no? Y la iglesia dice ven, y todos dicen ven, y ven Señor Jesús. Es la proclamación de la iglesia en Apocalipsis. Y entonces aquí en Cantar de los Cantares, apresúrate, amado mío, como diciendo ven Señor Jesús. Y dice, sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Apresúrate, amado mío. Bueno, eso es Él. Ven Señor Jesús. Así es que vamos a Apocalipsis 22:7, por favor. He aquí vengo pronto, dijo Jesucristo. Qué palabras, ¿no? He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bueno, al principio, cuando todavía el Señor iba a contar la profecía, es decir, cuando se iba a leer la profecía, en el versículo 3, la bienaventuranza dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora ya se leyó, ya se oyó, entonces ya no hace falta decir bienaventurado el que lee y los que oyen, pero ahora sí falta decir bienaventurado. Y esta es la sexta bienaventuranza en Apocalipsis. Bienaventurado, ¿quién? El que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y eso implica, mis hermanos, no solamente guardar el Apocalipsis, sino obedecerlo y vivir conforme al Señor y sus principios
justamente como el Señor lo acaba de revelar en todo el libro de Apocalipsis. Estamos cerrándolo. Bueno, ya vamos encargados en la recta final. Cuando estudiamos las piedras, veíamos que cada piedra está asignada a un apóstol y que las piedras nos hablan de las características de Cristo en sus discípulos, en sus apóstoles. Entonces, Juan tenía un estilo. Dios trabajó con Juan de una manera, Dios visitó a Juan de una manera y Juan tenía su lugar. Acuérdense que el primero era Pedro y luego seguía Jacobo y Juan creo era el tercero. O sea, Juan no era el primero en la lista de los apóstoles, Juan era el tercero, o por lo menos no era el primero. Y luego aparece aquí en el versículo 8 la firma del autor y de este libro, yo Juan. Pero si hubiera dicho solamente yo Juan, uno podría decir, bueno, ese es otro Juan. Porque de repente en algunas cosas del Apocalipsis, muchos discuten eso, pero no. Miren el resto de la frase, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Entonces, todo ese lenguaje, pues obviamente es familiar, es el estilo de Juan, el que oyó y vio estas cosas. Versículo 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, en primera de Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de la vida. O sea, es el estilo de Juan, porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba, dice aquí, con el Padre y se nos manifestó. Entonces, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Entonces, este es el estilo del apóstol Juan. Significa entonces aquí que el autor de 1 de Juan, obviamente, es el mismo autor que escribió el Apocalipsis. Y ahora vamos al Evangelio de Juan y vamos a mirar también ahí cómo Juan es el que habla de esta manera porque Dios lo trató así. O sea, él no habló algo fuera de las cosas de Dios, sino en el estilo de su trato con Dios, él habló las cosas de Dios y dice acá, en el 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, el versículo 34 del mismo capítulo dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, las personas tienen su manera de hablar, tienen su estilo, y ahí no solamente decir yo Juan, sino decir toda la frase, ¿no? En toda la frase se ve el estilo, la identidad del autor, justamente de Juan. Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Entonces aquí vuelve a suceder lo que ya había sucedido en el capítulo 19, donde quiso postrarse a los pies del ángel porque era el ángel de Cristo, y allá dice, yo Juan enviado, yo Jesús, perdón, he enviado mi ángel. Es decir, es un ángel especial que es un mensajero de Cristo. Cristo tiene este ángel como mensajero. No dice su nombre, pero es un mensajero especial de Cristo. Y seguramente al estar en la presencia de Cristo, este ángel obviamente irradia una cosa maravillosa en la vida de los demás. Pues un ángel ha de ser un ser precioso porque están sirviendo al Señor todos ellos, y un ángel que está cerca de Cristo debe ser alguien todavía más impresionante. Entonces, Juan se postra delante del ángel y ya en el capítulo 19 el ángel le dijo, no, levántate, no te postres, adora a Dios, no a mí. Sin embargo, Juan otra vez en esta parte vuelve a postrarse porque Juan sabía que Cristo antes de la encarnación era el ángel de Jehová. No era un ángel creado, pero la Biblia le llama el ángel de Jehová. Él era el verbo divino. Y la palabra ángel no habla de una naturaleza, sino habla de un oficio. Y Jesucristo tuvo un oficio en el Antiguo Testamento y se apareció a Gedeón, se apareció a Josué, se le apareció a Abraham, se le apareció a varios en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová o el ángel del Señor. ¿Quién era ese ángel del Señor? Esas son las teofonías de las que nos habla la Biblia, es decir, las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, Juan sabía que ese ángel podía ser Cristo y entonces pues él lo adora ahí, ¿no?
Y después que las hubo oído y visto, todas esas cosas, dice, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Entonces dice él, adora a Dios. Qué tremendo, ¿no? Déjenme quitar esto. Traigo una fajita, si me ven la faja, ahí se aguantan, ¿eh? Es que me la puse para que me sostuviera la cintura un poquito, porque sí estoy bien lastimado. Adora a Dios. Vamos a anotar aquí algo interesante. ¿Qué quiere decir eso terminando ya el Apocalipsis? Que Dios no quiere que nos inclinemos a ninguna otra criatura, sino solamente a Él. Es decir, un siervo de Dios jamás debe permitir que alguien se le incline. Jamás. Nunca te inclines a besar los pies de alguien. No lo hagas, porque hay quienes lo han hecho. No lo debemos hacer. A Pedro le pasó. Cuando llegó Pedro a predicar, vino Cornelio y se postró y se inclinó con reverencia. Y Pedro le dijo, no, yo soy un hombre igual que tú, levántate. También a Pablo, cuando estuvo predicando, hizo unos milagros con Bernabé, y entonces empezaron a decirles ahí, dioses son, ¿no? Porque había muchos milagros y pensaron que eran dioses, y entonces trajeron bueyes con guirnaldas, pero ellos no aceptaron. Miren, como a alguien se le llama Santísimo Padre, cuando el Señor dijo, a nadie llaméis Padre en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, ¿cómo es que nosotros podemos, o cómo es que el hombre puede inclinarse ante otras personas? Bueno, o cómo un hombre puede permitir que se le llame el Santísimo Padre y permitir que se inclinen y le besen el anillo, los zapatos. No puede ser. ¿Ese honor de llamarse Santísimo Padre le pertenece a Dios? ¿No? ¿Sí o no? Entonces le dice, adora a Dios. Ni siquiera un ángel muy poderoso, ni siquiera ellos. Ellos se declaran consiervos y maestros. Me voy a quitar esto. Espero que no salgan los botones por allá. Es que ya hace mucho calor. Oh, Dios. Dentro de todo esto que está pasando, la Escritura nos dice que el tiempo ya está cerca, entonces debemos cuidarnos de no salirnos de los márgenes de Dios. En el versículo 10 dice, déjame darte una cita aquí, espérame. Es que me brinqué y no puse versículo 10, pero es Daniel 12. Ahí podemos contrastar cuando estaba escribiendo Daniel antes de la venida de Cristo. Él escribió, ya lo hemos visto, en tiempos de Babilonia, en tiempos de Persia. Y en el capítulo 12 Daniel está hablando, dice aquí, en el año tercero de Ciro, rey de Persia. La visión final de Daniel ocupa del capítulo 10 al 12. Entonces el tiempo está cerca. Y dice en el 10, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar. En el tiempo del año tercero de Ciro, el persa, recién estaba empezando el imperio persa, y después vino el imperio griego con todas sus divisiones, y después vino el imperio romano. Entonces Daniel está escribiendo apenas en el comienzo de la historia, porque el único imperio que había pasado era Babilonia, y después viene el imperio medo-persa. Entonces acababa de pasar el imperio babilónico y está aquí el imperio medo-persa, y entonces esta visión que aparece aquí en el capítulo 10.1 ocupa todo hasta el 12,
capítulo 12, y al final del 12 dice, y yo oí, mas no entendí. Fíjate, Daniel oyó lo que se dijo, lo escribió, pero no entendía las palabras. Yo oí, mas no entendí. Entonces, ¿cómo no entendió? Él preguntó y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de las cosas? Y mira lo que le respondió el ángel. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Es decir, Daniel, tú no entiendes por qué yo estoy diciendo estas cosas, pero se entenderán en su tiempo. ¿No? Entonces, ¿el tiempo cuál es? El tiempo en el que se escribió esta parte de Apocalipsis, que seguramente es un tiempo ya muy cercano a lo que estamos viviendo. Daniel escribió lo que era, no lo entendía, porque las cosas obviamente no habían sucedido, las cosas estaban empezando en la historia de la humanidad, estaban en el comienzo de esto, y Daniel, estas palabras están cerradas y selladas. Entonces la gente va a leer en ese tiempo y en los tiempos hasta antes de Cristo, y como esto era cosa del futuro, pues no está aconteciendo, la gente no va a entender qué es lo que el rey del norte, quién es el rey del sur, quién es la hija del rey tal o el príncipe del pacto, quién es la abominación desoladora, y los de oriente, los de occidente. Entonces él no entendía estas cosas, pero las tenía que escribir. Obviamente él preguntó, dice, y oí, pero no entendí. Anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. En el capítulo 8 de Daniel, versículo 26 dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días, es para el fin. Pero aquí en Daniel 12 se le dice que las palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin, del final. Entonces, significa esto que las palabras estuvieron selladas desde Daniel en el tiempo hasta este tiempo, en donde ya no estarían más selladas. Guarda las palabras selladas hasta el tiempo del fin, están cerradas, pero no eternamente. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Y luego, ¿qué va a ocurrir en el tiempo del fin? Dice aquí la Escritura, en versículo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Miren cómo el mismo Espíritu que habló con Daniel es el que habla por Apocalipsis. El que sea limpio, límpiese más; el que sea puro, purifíquese más. Daniel 12:10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. El impío será un impío y ninguno de los impíos entenderá. Por eso dice la palabra, cerradas y selladas. Pero los entendidos comprenderán. ¿Cuándo? No dice ahora. Dice, tú mismo, Daniel, no entiendes ahora, esto no es para ti. Y vemos aquí como Pedro les dice a ellos que administraban cosas habladas por el Espíritu Santo. Dice que los profetas hablaban cosas que el Espíritu Santo les dio a entender para nosotros. El Espíritu de Cristo administraba a través de los profetas cosas que ellos no iban a entender, pero sí iban a entender después, y tú y yo ahora las estamos entendiendo con todo esto que hemos hablado de Apocalipsis. Primera de Pedro 1:10 y siguientes dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, entre esos profetas estaba Daniel, inquirieron. Es decir, Daniel preguntó, ¿será esto? Y obviamente dijo, no, Daniel, séllalo. Y diligentemente indagaron de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y ahí están lo de las 70 semanas, etcétera, que habla Daniel, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló, por ejemplo a Daniel, que no para sí mismos, sino para nosotros, ellos administraban las cosas anunciadas. Para nosotros. ¿Cuáles eran las cosas anunciadas? Las del tiempo del fin.
Antes eran guardadas y selladas, pero ahora las podemos entender. Entonces, volviendo a Apocalipsis 22:10, dice, y me dijo, este es el Señor, ya sea directamente Él o por el ángel, no selles las palabras. Aquí ya le dicen a Juan, no las selles, Juan, como le dijeron a Daniel. El mismo Espíritu le dijo a Juan que no sellara estas palabras, y el mismo Espíritu le dijo a Daniel que sellara las palabras. Ahora es diferente. Al principio de Daniel, pero ahora es diferente. A Daniel dijeron que estaba cerrado y sellado. Pero aquí dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Incluso, mis hermanos, los 7 sellos fueron abiertos por el Cordero para que su pueblo podamos entender el plan que Él tiene para someter todas las cosas bajo los pies de Cristo, y entonces se pueda llevar a cabo el cumplimiento de Dios de todas las cosas. Amén. ¿Sí lo captan o no? Todos los que estuvieron desde hace año y medio oyendo Apocalipsis, obviamente saben de qué estamos hablando. Los que apenas vienen, Dios les ayude a agarrar todo lo que estamos hablando. Yo espero que el Señor les va a hacer también entender algo de esto que estamos hablando. No puedo retroceder porque ya llevamos más de año y medio, pero ya estamos al final. Así es que con las mismas palabras de Daniel, porque es el mismo Espíritu, dice el versículo 11, el que es injusto, sea injusto todavía. Qué cosa tan terrible. Ahora, vamos a tenernos un poquito a pensar en esto. Es decir, el que no se está preparando va camino a ser sorprendido. ¿Sorprendido por qué? Por todo lo que viene y lo que está aconteciendo. Déjame decirte que la gente del mundo que no conoce a Dios está hablando de tiempos raros y difíciles. Gente que no conoce a Dios. Está hablando de que se está creando un nuevo orden en el mundo, y que quienes gobiernan el mundo y quienes llevan la batuta en el mundo, atrás de todo esto está Satanás, están trabajando para llevar a cabo algo. Un día va a aparecer un hombre que la Biblia le llama el cuernito chiquito, el maestro de mentira, que va a tener un poder sobre los jefes de Estado de todo el mundo impresionante, porque los jefes de Estado se lo van a dar. Entonces ya hablamos de esto en su debido tiempo, pero aquí está hablando de que nos tenemos que preparar para no ser sorprendidos. Es decir, o nos estamos preparando o nos estamos pudriendo, pero no se puede estar retrocediendo y avanzando al mismo tiempo. Si no estamos avanzando, estamos retrocediendo. El que sea injusto todavía. Y si una persona, mis hermanos, ya en estos tiempos, ya con el Señor a punto de venir, todavía hace injusticia, pues bueno, va a seguir haciéndola. Jesucristo dijo que tenemos que ser guardas de nuestra vida, velar. Para no caer en esto. Entonces va a ser sorprendido. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. O sea, a estas horas de la noche, a estas horas de avanzada la noche, todavía hay inmundicia. Va a seguir en eso, va a ser sorprendido en inmundicia. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces dice la Biblia aquí que tenemos que practicar la justicia, dice el Señor. ¿Qué es lo que hay que hacer para estar preparado para la venida del Señor? Vivir en Él, practicando la justicia. Eso dice. Ese es el mensaje de Dios. Vivir en Él, practicando la justicia. Y aquí cuando habla de esta parte, practicar la justicia, no está hablando, fíjate bien, de la justificación por la fe. No está hablando de eso. Está hablando
de las acciones justas de los santos. De eso está hablando. Eso es lo que debemos estar haciendo mientras el Señor viene. Así es que tenemos que orar y decir: Señor, encuéntranos practicando la justicia, separándonos del mundo, y el que es santo, pues santifíquese más. Ahora, por segunda vez, que son como, déjame ponértelo así, como 3 campanadas finales. Versículo 12. He aquí yo vengo pronto, dijo Jesús, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Entonces, aquí el Señor no está solamente llamándonos a ser creyentes, sino a ser creyentes o a ser cristianos vencedores, porque hay cristianos y hay cristianos vencedores. Al que venciere, 7 mensajes de cómo ser vencedores en la iglesia, en el mensaje a las iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Y al que venciere le daré, y yo seré, y verá, y tendrá, al que venciere. Entonces, nos está llamando a ser vencedores. Termino con esto. ¿Cuál es la diferencia entre la salvación y el galardón? Porque aquí que Él viene para dar, y su galardón con Él para dar a cada uno según su obra. Bueno, la salvación, eso lo tenemos muy claro, es por fe y no por obras. Pero el galardón de los salvados es por obras. Es decir, una vez que tú eres salvo, tú trabajas por ganar tu galardón. Aquí aparece el lugar de las obras y no aparecen las obras para salvación, sino para galardón. Entonces, vamos a ver un poquito las diferencias, por si no hemos puesto atención a esto del galardón y salvación. 1 Corintios 3:10. Ahí aparecen los 2 niveles. Es decir, el nivel del fundamento que tiene que ver con la salvación y el nivel de la edificación sobre el fundamento que tiene que ver con el galardón. Y vean la diferencia. El versículo 10. Si lo quieren leer, por favor. 1 Corintios 3:10. Ahí párenle tantito. Noten que hay algo que se llama aquí, le llama el apóstol Pablo, el fundamento, pero no hay un punto final, la cosa continúa, ¿no? Entonces, cuando recibimos al Señor Jesucristo, tú le recibiste, fuiste salvo, fuiste perdonado. El salvo está sobre el fundamento, pero ¿qué va a hacer ahora que ya está salvo? Por gracia. Entonces viene lo siguiente, ¿cómo dice? Ok, edifica sobre el fundamento, porque es ahí donde tenemos que edificar, sobre el fundamento de Cristo. Entonces, dice, pero mire cómo sobreedifica cada uno. Entonces aquí está la diferencia. Cuando se refiere al fundamento, dice, nadie puede poner otro fundamento. Ahora, cuando se refiere a la edificación, cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, eso ya es responsabilidad de cada uno. Aquí lo hemos dicho muchas veces, mis hermanos. Todos edificamos la iglesia. O sea, yo no puedo saber si tú vienes con un corazón frío, caliente, tibio, o en tu alma, o esperando otras cosas. Yo creo que tú vienes acá esperando darle al Señor y recibir del Señor. Porque yo vengo también a eso. Hemos hablado mucho sobre el sacerdocio. Y los sacerdotes son los que ministran a Dios, ¿no? Entonces, a eso venimos acá. Esa es la razón por la que estamos aquí. Ahora, tú y yo ya tenemos el fundamento, pero sobre ese fundamento de la salvación venimos a edificar. Y es nuestra responsabilidad.
Fíjate, lo que Dios nos está diciendo aquí, porque ya somos salvos, ya estamos en el fundamento, es decir, ya tenemos la mina de plata en nuestras manos. Ya el Señor nos la dio, tú ya eres salvo, ya te dio la responsabilidad, ya la tienes en tu mano. Ahora necesitas negociar, dijo el Señor, negociad entre tanto que yo vengo. Ahora, cuando yo venga, dijo el Señor, te voy a preguntar, ¿qué hiciste con la mina? Bueno, el Señor nos habla de las diferentes maneras de trabajar de los siervos. Y entonces conseguí otras 10 minas. Bueno, buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y ahí ya no está hablando de la salvación por fe, ya fue salvo por fe. Cuando recibió al Señor, fue salvo para siempre y eternamente. Entonces, además de ser salvo, como hijo salvo, entonces tiene que negociar la mina que recibió, es decir, trabajar para el Señor. Y cuando venga el Señor, tú no solamente, mis hermanos, van a tener la salvación, sino que van a tener un galardón. Todos vamos a tener un galardón. El Señor va a decir, ven, acá tengo tu galardón. Y a lo mejor algunos van a llegar bien contentos por el galardón y le van a decir, te vas a quedar tantito, medio milenio ahí en la cárcel hasta que aprendas. Ese es tu galardón. Otros todo el milenio en otro lugar y otros van a entrar a reinar en el milenio con el Señor. Porque aquí hay algo importante. La mayoría de los cristianos piensan que con el arrebatamiento o que cuando se mueren, aunque hayan sido aquí cristianos tibios o cristianos no vencedores, pero tienen la salvación, cuando se mueran, allá va a ser todo gozo y risas y bendiciones. Déjame decirte que no, hermano. Él viene en las nubes y su galardón con él para dar a cada uno según sus obras. Acuérdate de Lázaro y el rico. Él estaba consciente. Y Lázaro también. Y ahí el rico ya estaba arrepentido, pero era demasiado tarde. Necesitamos trabajar en nuestra alma. Porque con el alma vamos a disfrutar al Señor en aquel día. Ahí están los sentimientos, ahí está el amor en el alma y las decisiones. Entonces dice la obra de cada uno, no dice la fe. Dice la obra de cada uno, dice Pablo en Corintios, será probada. Obviamente la fe es probada, eso lo dice Pedro, pero aquí habla de la obra de cada uno. Nunca debes pensar, mi hermano, o debemos pensar que no tenemos una obra que hacer. Hay una obra que hacer en el Señor. En Marcos dice que el Señor le dio a cada uno según su obra. Entonces, tú tienes una obra preparada de antemano por Dios y tú tienes que descubrir qué fue lo que el Señor te preparó para hacer. Pensando en cómo Dios puede llevar a cabo y viendo la vida de algunos, uno puede decir, hermano, tú haces esto, apóyanos en aquello, pero el Espíritu de Dios te tiene que dar la certeza de todo eso. Porque nos podemos equivocar. Yo puedo decirle a alguien que predica aquí y habla puras cosas que no tienen que ver con nada de Dios. Entonces me equivoco. Pero lo que sí tenemos que saber es que todos tenemos una obra preparada por Dios para nuestras vidas que congenia y concuerda con todo el cuerpo. O sea, la obra que Dios te dio no me va a contradecir, ni la obra que Dios me dio te va a contradecir, a menos que nos salgamos del lineamiento de Dios. ¿Sí está claro eso o no? Y la salvación, pues ya lo sabemos,
Es un regalo de Dios, no por obras para que ninguno se gloríe. La salvación es un don de Dios para que todo aquel que cree en Jesucristo tenga vida eterna y no se pierda, dice Juan 3:16. Pero el Señor, cuando viene, trae su galardón para todos los que fueron salvos. Volvamos a Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Ahora, ¿cuándo va el Señor a recompensar con el galardón? En su venida. Por eso pensamos que esta venida es después de la gran tribulación, durante la séptima trompeta, no antes de las trompetas. Yo pensaba que era en medio, pero escudriñando la escritura, los textos, unos textos clave que yo no había considerado, me doy cuenta que lo más probable, tú puedes pensar otra cosa y está bien, no hay problema, pero lo más probable, por todo lo que hablamos, contextualizando toda la escritura, los evangelios, los salmos, Isaías, Joel, Zacarías, Daniel, Ezequiel, todo lo que hemos visto, pienso que va a ser después de la tribulación. Hay una probabilidad muy grande que sea así y creo que así va a ser. Entonces, en la séptima trompeta de Apocalipsis, ahí está todo lo que tiene que ver con la séptima trompeta y ahí es donde se consuma todo el misterio de Dios y ahí abarca toda la consumación. Pero dentro de toda la consumación hay varios elementos, entre esos está el galardón y de eso habla la escritura en Apocalipsis que estamos viendo y lo habla en otros lugares también. En Mateo 13 el Señor habló de 8 parábolas o tocó algunas parábolas. Una de ellas fue la del trigo y la cizaña y la de la red que jala peces. En la parábola del trigo y la cizaña, el orden de Dios, de los acontecimientos que Dios nombra, en este caso el Espíritu Santo por medio de Mateo, son importantes. Por ejemplo, dice la Escritura que había un campo donde el Señor sembró trigo, pero durmiendo los siervos, vino el enemigo y ¿qué sembró? Cizaña. Y cuando brotó la cosa, salió la cizaña junto con el trigo. La cizaña es negra, es otro color, es diferente, es una espiga así, el trigo es levantado, es muy diferente, pero se puede confundir. Entonces, los siervos del Señor, y aquí habla de los ángeles, dice la Escritura, dijeron: Señor, ¿no sembraste tú trigo? ¿De dónde salió la cizaña? Y le dice el Señor: un enemigo hizo esto. Entonces dice: ¿quieres que vengamos y arranquemos el trigo, la cizaña? Y dice: no lo hagan porque puede ser que se lleven al trigo también. Entonces, cuando habla del final de los tiempos, ¿qué es lo primero que va a juntar el Señor y lo va a quemar? Lo primerito. ¿Y a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la batalla de Armagedón. Y después de que pase toda esa bronca, el trigo va a ser llevado a sus graneros. Entonces ese es el orden. Esa es una evidencia de las otras que hay, que nos hace pensar que la iglesia va a tener tribulación y que el Señor viene en ese tiempo, después de la tribulación, y su galardón con él para dar a cada uno según su obra. Hablando de la séptima trompeta, que es el tiempo del galardón, dice la Escritura aquí:
Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Ese airaron las naciones es el Armagedón, de lo que está hablando aquí la Escritura. Y tu ira ha venido. Esas son las copas de la ira, que ya hablamos de cada una de estas copas, de las trompetas, y ya hablamos de todo esto. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y por otra parte, destruir a los que destruyen la tierra. Híjole, qué tremendo. Al mismo tiempo, como dice 2 de Tesalonicenses 5, 1:5 al 10, Él viene para dar retribución a unos y para dar reposo a otros. Cuando da retribución a unos, da reposo a otros. Mientras está dando retribución a los que mal hicieron y les está pagando como ellos hicieron, eso es lo que va a hacer Dios en el día de la venganza de Jehová, un día duro, espantoso, difícil para todos los impíos. Al mismo tiempo va a dar reposo a los suyos. Ya hablamos de todos esos detalles. Entonces, dando retribución a unos y a otros dando reposo. Y ahí en 2 de Tesalonicenses 1:7, vamos a leerlo para que no lo digamos mal el texto. Dice el versículo 7: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Están ahí? Versículo 8: en llama de fuego, ¿para dar qué? Retribución. Entonces, ¿cuándo nos da reposo a nosotros? Cuando Él se manifieste para dar retribución. Ahora pasamos al versículo 9, dice: los cuales, los perdidos, está hablando de los que no están en Cristo, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? Versículo 10, cuando venga, ¿qué? En aquel día para ser glorificado en sus santos. Entonces, vemos que las dos cosas están juntas. Él quiere dar reposo a unos y dar una retribución a otros. De eso es lo que está hablando aquí el Señor. Y excluye a unos cuando los otros son glorificados al mismo tiempo. Qué tremendo. Nosotros vamos a ser glorificados por la gracia del Señor, mientras a otros les va a estar retribuyendo, porque en aquel tiempo va a haber persecución como nunca jamás en la historia la ha habido. Y la iglesia que le toque estar en ese tiempo va a ser perseguida. Eso aparece en Apocalipsis 18:11. Y tu ira ha venido, dice ahí. ¿Qué más ha venido? Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón. Ahora, ¿cuándo es el tiempo de dar el galardón a los siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre? ¿Cuándo? La séptima trompeta. La séptima trompeta es el tiempo del galardón. Y dice al final de la trompeta. Ahora aquí en el capítulo 22, versículo 12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. ¿Cuándo recompensará? Cuando Él venga. ¿Cuándo es el tiempo de juzgar y dar el galardón? En la séptima trompeta, que es el final de la trompeta. Entonces, la final trompeta es la séptima, y el 5 dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Quién dijo eso? Pablo en 1 Corintios. ¿Cuándo? Otra vez al final de la trompeta. ¿Cuándo es el final? La final trompeta, la séptima, y entonces esa es la hora del galardón de las obras del pueblo de Dios. Es decir, todo lo que tú y yo hicimos, todo lo que todos hicieron, ahí vamos a ser galardonados. A unos les tocará un galardón gigantesco, les tocará un premio precioso, a otros un galardón más o menos así, más chico, tal vez, y otros, si nos descuidamos, podemos ser
disciplinados. No perdidos eternamente, pero sí disciplinados. Y aquí es donde también hay confusión para muchos. Dirán, pues ¿qué hay, purgatorio? No, no hay purgatorio. Pero estudia con cuidado las parábolas que Jesucristo habló en los evangelios y te vas a dar cuenta que a sus siervos, porque eran sus siervos, negligentes y descuidados, les dio una disciplina. Entonces yo prefiero ser disciplinado aquí y no ser disciplinado allá. Eso nos tiene que quedar bien grabado. Lo tenemos que entender. Preferible ser disciplinado aquí y no disciplinado allá. Que Dios tenga misericordia. Entonces, vemos que Juan puso aquí su firma y luego el Señor pone la suya. Yo, Juan, y dice aquí, ¿no? Pero luego en el 13 del capítulo que estamos viendo de Apocalipsis dice, yo soy el alfa. ¿Por qué? Porque el Señor es el alfa. ¿Qué es el alfa? Dímelo tú. ¿Qué es la palabra alfa? ¿Cómo? Es la primera letra del alfabeto griego, ¿no? Entonces, dice aquí, yo soy el alfa. Es decir, Él es el que comenzó todo. Él es el comienzo de todo. Y luego dice, y la omega, es decir, la última letra del alfabeto griego. Él es el que comienza todo y el que termina todo. Es Él. Él es el principio y el fin, el primero y el último, el que comienza todo y es el que tiene la última palabra. Te dije que cerraba con esto, pero ya me colgué. Pero aguántale, no chilles. Si tuvieras el dolor de cintura que yo tengo, ya no hubieras venido, te hubieras quedado oyendo por internet. Entonces todos nos aguantamos, aguántense conmigo. Por eso vean que me muevo para acá, me rasco la cabeza porque el dolor está ahí. Pero eso no importa. Fíjate, última bienaventuranza, séptima bienaventuranza del Apocalipsis, es la última, versículo 14. Subráyala, guárdala en tu corazón. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Lavar sus ropas tiene que ver con la salvación. Fíjate, en Apocalipsis se nos dice a los siervos, pero los siervos tienen que llevar el mensaje a todo el mundo. Los siervos tienen las ropas lavadas, según lo que dice acá, pero los que no, al final dice el Señor para todos, bienaventurados los que lavan sus ropas. Fíjate, ¿para qué? Para tener derecho al árbol de la vida. ¡Qué gloria más grande! ¿Qué es este árbol de la vida? El mismo del que no comió Adán. Es el mismo que habla Jesucristo cuando dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El árbol de la vida es Cristo. A Él es al que tenemos que comer. Él dijo, yo soy verdadera comida y verdadera bebida. El que me come tiene vida eterna. El que bebe mi sangre y come mi carne tiene vida eterna. Yo soy el pan que descendió del cielo y el que me coma tiene que vivir por mí. Es como tu desayuno que comiste hoy en la mañana. Estás viviendo por ese desayuno, estás despierto, tienes fuerza, no estás viendo borroso, no estás pálido. Porque estás viviendo por los huevitos rancheros que te comiste con unos frijoles refritos negros con quesito arriba, un café de olla con canela. Tú estás habilitado. Todo eso te hizo digestión adentro y estás viviendo por la comida. En lo espiritual exactamente lo mismo. Tenemos que comer de Cristo para vivir por Cristo. Amén. Entonces dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho en el árbol de la vida, porque, mis hermanos, algunas naciones tendrán derecho a las hojas, pero no al árbol de la vida. Cuando hablamos de la Nueva Jerusalén y la describimos, vimos que esta higuera, este árbol que es, fíjense, del trono de Dios, que es como jaspe, sale un río como de vidrio, de oro de cristal, precioso, y alrededor está el árbol, perdón, a las orillas está el árbol de la vida. Este árbol de la vida da 12 frutos, tiene que ver con las 12 tribus, los 12 apóstoles, las 12 piedras, que ya hablamos bastante de eso. Pero los que vivan dentro de la Nueva Jerusalén, que no van
que no van a ser las naciones que están afuera, van a tener derecho al árbol de la vida, y como esta es una especie de higuera, los de afuera van a comer, las naciones van a comer de las hojas del árbol, pero los que estén adentro van a tener derecho al árbol. Ya no voy a explicar más porque ya lo hablamos. Pero cuántas cosas tenemos que considerar, ¿no? Y reconsiderar para no perder todo lo que llevamos acá. Entonces, algunas naciones tendrán derecho a las hojas, pero no al árbol. ¿Se dan cuenta por qué no van a tener derecho al árbol? Porque son naturales. Los que nacen de nuevo lavan sus ropas en la sangre del cordero. Esa expresión, en la sangre del cordero, es interesante. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Algunos manuscritos posteriores dicen en la sangre del cordero, pero no crean que es tan apegado al original lavados en la sangre del cordero, sino solamente lavar sus ropas, ¿no? Obviamente la sangre del cordero, pero no, en la mayoría de los manuscritos más antiguos no lo dice, ni etcétera. Pero sí lo vamos a agregar, como dice la Reina Valera, para tener derecho al árbol de la vida. Es decir, no se puede tener derecho al árbol de la vida sin lavar las ropas en la sangre del cordero. ¿Qué es lavar las ropas en la sangre del cordero? ¿Qué significa? Pongan atención. Primero, confesar nuestros pecados al Señor. Tú dirás, pero yo no tengo pecados. Entonces, ¿quién sabe si eres salvo, hijo? Te voy a explicar por qué. Porque para confesar los pecados, el Espíritu Santo te tiene que redarguir. Es decir, el arrepentimiento es la obra del Espíritu en nosotros. A mí me duele que hay cristianos que creen que todo lo han hecho bien y no han ido a pedirle perdón a Dios por las cosas que han hecho torcidas y chuecas en sus vidas. Entonces el Espíritu de Dios pone y nos da la seguridad de que hemos pecado y no lo da. Y tú y yo lo que tenemos que hacer es quitarnos toda aquella vida y seguir adelante en las cosas de Dios. Continuar. Una vez que somos perdonados, tenemos que extendernos a la meta, olvidar lo que queda atrás y continuar hacia adelante. Porque esto es la gracia de Dios. Si tú eres una persona que todavía tu conciencia te acusa de algo porque te tiene que acusar, eres bienaventurado porque el Señor te está redarguyendo. Pero si tú eres una persona orgullosa, cerrada, que crees que lo que haces está bien y que no oyes a nadie, estás en un peligro muy grave. Créemelo, hermano, no te estoy mintiendo. Estamos en un peligro muy grave. Entonces, lavar las ropas en primer lugar es confesar nuestros pecados al Señor, pedir perdón, pero también es recibir ese perdón, porque pues ya obviamente recibimos al Señor como nuestro Salvador. Estoy hablando de los que son cristianos. Y los que no son cristianos, lavar sus ropas es entregarse al Señor y arrepentirse de sus pecados. Entonces, por ahí nuestras ropas son limpiadas, tenemos acceso al árbol de la vida. Ahora puedes leer la Biblia y entenderla, puedes orar con la Escritura, gracias a Dios por eso. Y dice, y para entrar en las puertas de la ciudad. Entonces, fíjate, el Señor resume aquí las cosas en dos figuras. El árbol de la vida, que tiene que ver obviamente con la eternidad, y luego vemos aquí la vida, bueno, ¿qué es la eternidad? La vida eterna, la salvación, lo que ya te hablé, solamente para que no haya confusión. Lavar las ropas. El árbol de la vida es por la sangre, por la vida del Señor. Y ahora habla de qué, de la ciudad. Dice, para entrar por las puertas en la ciudad. Miren, hermanos, son las dos cosas principales, son los dos motivos principales del cierre de todo lo que la Biblia habla en esta parte de Apocalipsis. Lavar las ropas para tener derecho al árbol de la vida, dice acá, y tener derecho a entrar por las puertas de la ciudad.
porque no todos podrán entrar. Algunos comerán de las hojas del árbol que cuelgan de adentro, de donde está el árbol adentro, sus ramas cuelgan y sus hojas cuelgan, comerán. Pero para tener derecho a entrar a la ciudad, necesitamos estar en la justicia del lavamiento y de un cambio de ropa total. Jesucristo habló de eso en los evangelios. ¿Se acuerdan que un día invitó a unas bodas a muchos y no quisieron venir? Empezaron a poner pretextos. Entonces les dijo: salgan a las encrucijadas, salgan aquí, vayan por los caminos, inviten al que sea. Y por ahí había uno que a una boda de gala llegó con bermudas y chanclas de patas de gallo y una camiseta despintada y con la cachucha al revés, así para atrás, masticando chicle y diciéndole a los que estaban ahí: ¿qué onda, hijos? ¿No? ¿Qué hacemos aquí? Y dice: Señor, ¿y ese qué hace acá? Y entonces le dice: ¿tú cómo entraste aquí? No puedes estar aquí. Y mandó a sus siervos que le echaran fuera, porque no estaba vestido de Cristo, no estaba vestido de la justicia, no se había arrepentido, no tiene derecho a estar ahí. Entonces, esto es bien interesante que lo entendamos, porque dice: para entrar por las puertas de la ciudad, y la primera es para tener derecho al árbol de la vida. Entonces, para entrar por las puertas de la ciudad, que es la Nueva Jerusalén, esa es la edificación espiritual, que tendrá también una expresión material, pero que tiene un sentido espiritual que nosotros edificamos desde ahora. Es decir, con la obra, nuestro obrar en el Señor, estamos trabajando y colaborando con Dios para toda esa edificación en nuestra vida. Para poder entrar tenemos que ser limpiados, y lo que Dios quiere es que todos lleguemos a esa ciudad, pero va a haber unos excluidos, y déjame hablarte de ellos. Ya no te digo la última, porque déjame hablarte de los excluidos. Algunos estarán fuera, en la tierra, y otros mucho más afuera, en el lago de fuego. En vez de mar va a haber un lago de fuego, en donde a donde van a estar los demás, o los que no tenían el nombre de Cristo, su nombre apuntado en el libro de la vida. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los libros? Hablamos de los libros, y la Biblia nos habla de un montón de libros: el libro de las obras, el libro de las memorias, el libro de la vida, el libro de los profetas de Israel. Pareciera ser que Dios está tomando una bitácora, y arriba hay de cada uno de nosotros todo un expediente de todo lo que pensamos, hacemos, planeamos, maquinamos, y las palabras que decimos. Nunca se nos olvide eso, que Dios seguramente asignó en su corte celestial a algunos ángeles que están apuntando todo lo que hablamos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos. Y esos libros están allá, y un día serán abiertos, y los nombres de algunos serán borrados, y entonces tendrán su recompensa. Ahora, vemos que unos nombres fueron borrados desde el principio y otros fueron apuntados después. Todo eso habla la Biblia. Si tú conoces la Escritura y nunca has oído de esto, y vienes aquí por primera vez, tercera o cuarta vez, yo te invito a que escudriñes la palabra y te des cuenta de todo lo que la Escritura habla acerca de estos libros. Porque una de las reglas para que la Biblia se interprete sola y podamos tener una interpretación correcta de la Escritura es considerar todos los versículos que hablan de lo mismo y acomodarlos y tener el cuadro o la escena correcta. Si no, estamos hablando tonterías. Si tú te imaginas que por sacar un texto de aquí ya haces todo un rollo doctrinal de eso, debemos tener cuidado. Siempre debe haber testigos, por lo menos 2 testigos de algo que estás diciendo. Es decir,
dos textos que hablan de lo mismo para que tú refuerces lo que estás hablando. Esta es la correcta interpretación de la Biblia. Esta es la hermenéutica o la correcta interpretación de la Escritura. Entonces estudiar la Biblia tiene su chiste, hay que escudriñar, hay que buscar, hay que recolectar los textos y ver esto es así, entonces podemos hablarlo con seguridad. Amén. Y fíjate, algunos estarán fuera. Ya sé quién es ese niño. Y hasta le está cambiando la voz. Ya creció y sigue igual de chillón. ¿Su papá está aquí? ¿No está su papá? No, creo que ya ni con su papá se calma. Ese niño necesita unos varazos, la verdad. Ahí se los dejo a los papás o a los abuelos si están aquí. Pero algunos estarán fuera. Sí, necesita una corrección, la verdad. Al principio pensamos que estaba muriendo, ¿sí o no? Cuando lloraba, pero ya la agarró de. Algunos estarán afuera en la tierra, otros mucho más afuera, te decía en el lago de fuego. En vez de mar va a haber un lago de fuego donde vienen los demás, los que no tenían el nombre escrito en el libro de la vida. Y dice el 15, más los perros. Aquí no se refiere a los perros salchicha ni al pequinés, ¿no? Sino habla aquí de los perros, ni al San Bernardo, etc. En la Biblia los judíos llamaban perros a los gentiles que vivían una vida inmunda según ellos, ¿no? Eran gentiles. Entonces los perros estarán fuera. Aquí no dice fuera de la ciudad, fuera de la nueva tierra, ¿no? Porque va a haber una tierra nueva y un cielo nuevo. Entonces la nueva Jerusalén es la ciudad nueva. Entonces en el lago de fuego, ahora, ¿quién más? Fíjate, los hechiceros, es decir, los que contactan a los espíritus y hacen trabajitos, ¿no? Quiere un amarre, quiere un nudo, quiere un desamarre, ¿no? Se hacen amarres y desamarres, se hacen llaves para lo que quieras. Está mal su matrimonio, consulte a fulano de tal. Este es mi teléfono. Se le escapó la novia, aquí le damos talco mágico y polvos mágicos para que regrese. Todos esos brujos y hechiceros, que son muchos los que practican esto, un día vamos a hacer una estadística. Reto a alguien que lo haga, que formule unas buenas preguntas y si podemos salir alrededor de las manzanas. Ya lo hicimos, yo ya lo hice hace años, lo hicimos. Y se van a dar cuenta, la mayoría de las personas ha consultado a brujos o tiene que ver con rollos de ocultismo de alguna manera. Cosas de la buena suerte, lee los horóscopos, le han leído el café, juega la ouija, que es un juego muy peligroso. Tienen que ver con eso. Y aquí dice la Escritura, fuera los hechiceros, los que contactan espíritus y hacen todo eso, como ellos lo llaman, los trabajitos, ¿no? Con espíritus. Dice, estarán fuera, estarán en el lago de fuego. Luego los fornicarios, las personas que sin respeto por el matrimonio tienen relaciones y nunca se arrepintieron. O se separan y se meten con uno o con otro, etcétera. Esos son los fornicarios. El adúltero está también incluido en la fornicación. Los homicidas. Ahorita estamos viviendo una época de homicidas. No me lo creen, prendan cualquier noticia para ver cuántos van este fin de semana. Ahora, ellos, aún los homicidas, todavía se pueden arrepentir. Pero yo veo que el tiempo es tan duro y tan difícil que cada vez va a ser más difícil la conversión de las personas, porque están metidos el enemigo está llevando a tal caos al mundo que están empapados de un montón de cosas. Y dice, y todo aquel, dice homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. A veces no solamente se hace mentira, sino que se ama la mentira.
al hermano que le llama la atención para que corrija su vida en Dios una y otra vez y no entiende, está en un lugar peligroso, en una situación peligrosa, espiritualmente hablando. Entonces, no estarán en la ciudad de Dios, no estarán en el cielo nuevo, no estarán en la tierra nueva, sino como vimos el capítulo 21 en el lago de fuego, es decir, ahí se repite lo que decía el capítulo 21, lo vuelve a repetir en la bienaventuranza y en esta advertencia que hace en el capítulo 22. Déjame decirte algo importante. ¿Te acuerdas cuando hablamos del juicio final, que los libros fueron abiertos y grandes y chicos estaban delante del trono blanco? Sabes tú, obviamente, que el trono blanco es para juzgar a los que no tienen a Cristo y el tribunal de Cristo es para juzgar a los que conocen a Cristo. Entonces, cuando estén en el trono blanco, la Biblia, fíjate, la Biblia dice que en las nubes el Señor juzgará a su pueblo, pero a estos que va a juzgar, quién sabe dónde va a ser en un lugar extraño. Va a ser algo así como en Génesis, que no había nada y en un lugar raro, en un lugar que el Señor tiene reservado para eso, los va a ver ahí y ahí los va a enjuiciar. Es un lugar, no sé si existe en el espacio, obviamente está en la dimensión espiritual, pero ahí los va a juzgar el Señor. Tú tienes la certeza de que te van a juzgar en las nubes, pero ellos van a ser en un lugar especial. Y ahí van a estar chicos y grandes delante del Señor en aquel día. ¡Qué miedo! La verdad, qué miedo. Y ahora dice el Señor aquí en el verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Fíjate, el Señor quiere dar testimonio de todo esto en las iglesias. Y cuando tú vas a una iglesia y le dices, hermano, bueno, eso no existe, ¿no? Obviamente no existe eso. Nadie va a una iglesia y dice, hermano, ¿me deja hablar de Apocalipsis? Pues nadie. Pero cuando te invitan, a mí me lo han hecho, a compartir otra iglesia y hablas del Apocalipsis, estás sellando tu sentencia que nunca te van a volver a invitar. Sin embargo, la Escritura dice aquí: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Una vez a mi hijo Benjamín le dijeron, hermano, sí quiero que vengas, pero no hables aquí del Apocalipsis, ahí en Colima, lo dijo un pastor. Nada, y mi hijo, que es especialista en Apocalipsis y en temas de escatológicos, se lo advirtió el pastor que no fuera a hablar de eso, que sí quería que fuera, pero digo no porque mi hijo le haya dicho quiero ir, sino lo invitaron, pero el pastor le advirtió que no hablara de Apocalipsis. Entonces sería bueno hablarle al pastor y decirle, hermano, ahí dice que el Señor envió su ángel para dar testimonio de todas estas cosas. ¿A quién o en dónde? En las iglesias. Al estar oyendo su palabra, el que está presente entre nosotros por el Espíritu de Dios está dando testimonio a nosotros. Pero aquí el Señor usa el plural. En otras ocasiones el Señor usó el singular. La iglesia, digamos que en lo universal es una sola, la iglesia universal. Pero cuando se expresa en el tiempo, en la geografía, la iglesia aparece como las iglesias. Es decir, esta es la iglesia de Cristo en singular, una pequeñita iglesia. Somos pequeños, somos pocos. Somos una pequeña iglesia local, pero somos parte de la iglesia universal. Amén. Entonces aquí, como son las iglesias, por lo menos aquí estamos obedeciendo al Señor y dando testimonio de todas estas cosas. Ya nos llevó más de un año, ya estamos terminando, pero el testimonio está dado. Amén. ¿Quiénes son esas iglesias a las que se refirió el Señor? Bueno, la iglesia de Antioquía, la iglesia en Cesarea, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, la iglesia en Sardis, la iglesia en Filadelfia, la iglesia en Pérgamo y la Odisea. Es decir, la iglesia en las localidades, en los municipios, en los pueblos, en las aldeas, en las ciudades. Y ahora habla de las iglesias. Entonces el Señor da testimonio de estas cosas en las iglesias. Lástima que hubo iglesias, mis hermanos, que le han cerrado las puertas
a este testimonio del Señor y a su ángel. Se las han cerrado. Por eso el Señor dice: estoy afuera tocando, si alguien me oye, ábrame. Aquí que estoy a la puerta y llamo. Porque esto muchos no lo quieren oír, ¿no? Una vez le decía a una persona: ¿has leído el Apocalipsis? Ay, no, dice, no, me da miedo, decía. Muchos cristianos no han leído el Apocalipsis porque les da miedo. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio en las iglesias. ¿Y quién es este Jesús? ¿Saben quién es? Yo soy. Y aquí aparece la divinidad y la humanidad. Aparece aquí la raíz del linaje de David, como dice el apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 1. Del linaje de David, y también nacido del Espíritu de Dios por la resurrección de los muertos. Entonces, cuando dice la raíz de David, o sea, el que le dio existencia a David, ese es Dios. Y cuando dice el linaje de David, es la encarnación, porque él vino como hombre justamente del linaje de David. Entonces ahí aparece la divinidad y aparece la humanidad en este precioso Jesucristo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El Señor siempre es el resplandeciente. Fíjate, cuando tú y yo vamos a la presencia de Dios, estamos delante del que siempre está resplandeciendo. Qué gloria tan grande. El gran yo soy, es decir, el que es siempre. No el que va a ser, no el que va a dar, sino Él es la estrella resplandeciente de la mañana. El apóstol Pedro en su segunda epístola habla de esto, ¿no? Así es que, como está hablando aquí Apocalipsis de todas estas cosas, déjame hablarte un poquito de la estrella de la mañana. Vamos a segunda de Pedro. Fíjate, te pedí unos segundos, bueno, no te pedí nada, pero más bien dije ya iba a terminar. Y ya acabé ahora sí, porque ya el tiempo ya se nos fue. Pero rápidamente, es que si paro esto al rato, agarrar el hilo otra vez va a estar difícil. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga. Esa palabrita, lucero de la mañana, ¿dónde? En vuestros corazones. Qué tremendo. Fíjate, ¿por qué el Señor resplandece? Porque quiere resplandecer en nuestros corazones. Y tenemos que insistir, hasta que este precioso lucero de la mañana, esta estrella resplandeciente, resplandezca en nuestros corazones. Tal vez muchos querrán verlo físicamente, ¿no? Una estrella así, y que diga Jesucristo, y todos digan ¡ah! ¿No? Ya lo verán, pero como un rayo de oriente a occidente. Pero aquí dice que este lucero en la mañana tiene que esclarecer y alumbrar nuestros corazones que están oscuros si nos descuidamos. Entonces, ¿dónde tiene que salir el lucero de la mañana? Ustedes díganmelo. En nuestros corazones. Eso es buena cosa para que oremos. Señor, tú eres el lucero de la mañana, tú eres la estrella resplandeciente. Habita, sal, alumbra en mi corazón, alúmbrame. Qué importante es que oremos así con todo esto. Yo espero que muchos agarren la clave de lo que estamos hablando o partes claves para orar delante de Dios con esto. No solamente es oír, sino tomarlo y orar con esto hasta que la estrella de la mañana resplandezca en nosotros. También le llama aquí Pedro lucero de la mañana. ¿Por qué? Porque fíjese, cuando el Señor venga en gloria, fíjate, la Biblia habla de Jesucristo como el sol de justicia. Así lo llama Malaquías, ¿no? Nacerá el sol de justicia, o vendrá el sol de justicia, o estará el sol de justicia. Vamos ahí, el último libro de la profecía del Antiguo Testamento, 4:2. Mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe. Esto está impresionante, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjate, ahorita el Señor está mirando lo que hacemos, lo que tú haces, lo que yo hago,
pero ese día, fíjate, Dios está mirando lo que todo el mundo hace, pero ese día que está aquí en Malaquías, versículo 2, capítulo 4, ese día Dios va a actuar. Ese día Dios va a actuar. Y entonces dijo, saldrá el sol de justicia. Obviamente el sol de justicia se refiere al Señor Jesucristo, a la venida del Señor Jesucristo. Pero antes de que venga el Señor, en la oscuridad, cuando todavía está oscuro, el Señor nos ilumina como la estrella de la mañana. Vivimos un tiempo de oscuridad, vivimos un tiempo incierto. Fíjate, cuando tú dejas de orar, escucha esto que te voy a decir, cuando tú dejas de orar unos días, de tener comunión con Dios algunos días, que ojalá no te pase, tú vas a percibir las tinieblas de este mundo y te vas a sentir sumido en ellas de una manera terrible. Entonces es preferible que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones todos los días y que Cristo vaya creciendo adentro de nosotros, en lugar de estar sumidos en una depresión de que este mundo quién sabe para dónde va. Ya sabemos a dónde va. Entonces nosotros necesitamos al Señor como la estrella de la mañana, es decir, el Señor formado en nosotros porque Él es la estrella de la mañana, pero cuando Él venga en gloria será como el sol de justicia. La estrella es cuando todavía hay oscuridad, o sea, durante el tiempo de nuestra prueba aquí en la tierra, es el tiempo cuando hay oscuridad, tenemos al Señor, pero todavía no como el sol. Entonces, ¿cómo que lo tenemos? Como la estrella, como una estrella. Pero un día vendrá como el sol de justicia, qué tremendo. Por eso dice Pedro, estén atentos a la palabra hasta que salga el lucero de la mañana en vuestros corazones. Entonces, el sol también tiene que resplandecer en nuestros corazones. Pero cuando el Señor venga, eso es ya el sol de justicia. Antes de venir el sol de justicia, estamos todavía en la noche. El Señor Jesucristo dijo, trabajad mientras es de día, porque la noche viene cuando nadie podrá trabajar. Entonces quiere decir que antes de venir el Señor, estamos de noche, y dice, a la medianoche se oye un clamor, aquí viene el esposo, Mateo 25:6. Entonces mientras estamos de noche, necesitamos al Señor. Como todavía no lo podemos tener en gloria, como en la segunda venida, bueno, pues tenemos que esperar. Por lo menos lo tenemos como una estrella de la mañana que alumbra en un lugar oscuro. Así es que dejemos que la alumbre en nuestro ser, dentro de nuestro ser. Algunos hermanos han dicho que esta estrella de la mañana se refiere al arrebatamiento anterior a la resurrección, pero obviamente no es cierto. No precederemos a los que duermen, dice el apóstol Pablo. Entonces no, esa palabra no la crean. Mejor hay que leer la Biblia y entenderla. Ahora miren qué cosa más preciosa, cómo es el final. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Qué tremendo, ¿no? Fíjate, la esposa somos nosotros, el espíritu está en nosotros, y el espíritu dice ven, y nosotros decimos ven. Ven, Señor Jesús. Qué tremendo. Ya para el final, porque el Señor dijo que se presentaría para Él mismo una iglesia santa, una iglesia sin mancha ni arruga, o sea que Él está trabajando para presentarse su iglesia en unidad y en gloria y en armonía. Al final la podemos ver, el espíritu y la voz de la esposa son la misma. Dice amén el espíritu, la esposa también dice amén. Son un mismo espíritu. El que se ha unido con el Señor, ¿qué? Un espíritu es con el Señor. Hablamos las cosas del Señor, no nuestras ideas ni lo que creemos que es. O sea, yo no puedo suponer lo que tú piensas, menos decirlo desde aquí arriba. Pero sí te puedo advertir de ciertas cosas que hay, según lo que estamos hablando, para no caer en eso. Cuando somos inmaduros, el Señor dice A y yo digo B. El Señor dice B y yo digo A. No. Pero al final, cuando haya este matrimonio con el Señor, el espíritu y la esposa dicen ven, los dos. O sea, ya vamos a estar en un mismo sentir con el Señor plenamente. Hay una perfecta unión entre el espíritu y la esposa.
la misma voz y el mismo motivo. Ahora, ¿cuál es el motivo? Ven. ¿Qué dijo el Señor que hiciéramos? Orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿No es parte de la oración que dijo en Mateo 6? Venga tu reino. El espíritu y la novia dicen ven, y el Señor nos enseñó a orar: venga tu reino. Es parte de lo que tenemos que orar. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y no dejen de orar al final lo que dice: y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, Señor, y el poder y la gloria. Eso nunca se olviden por sus hijos: líbralos del mal, líbranos del mal. Tu iglesia, líbrala del mal, porque tuyo, Señor, es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Ahora, ¿a quién es al que el espíritu y la esposa le dicen ven? ¿Al Señor, sí o no? Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que el espíritu ayuda a la iglesia a interceder para que venga el reino del Señor. Qué glorioso. El espíritu y la esposa dicen ven. Es decir, ¿ustedes creen que las casas de oración se están levantando nada más? Fíjense, las casas de oración están teniendo una oposición satánica aún por los mismos cristianos. El Espíritu quiere llenar a la iglesia y está llenando a la iglesia por medio de la intercesión. Y algunos ya están aprendiendo a decir junto con el Espíritu al Señor: Señor, ven. Pero está sufriendo mucha oposición, principalmente por los pastores. Pero esto de que el Espíritu y la iglesia digan ven, significa que en el tiempo final estaremos intensamente intercediendo para que venga el Señor. Apresúrate, amado mío, sé semejante al corzo y al cervatillo sobre las montañas de los aromas, así dice Cantar de los Cantares, intercediendo para que se haga la voluntad del Señor. Eso es a lo que debemos ya estar haciendo. Creo que la iglesia ya está haciendo eso, y cuando venimos a orar con la palabra cantada, hablada, eso estamos proclamando: ven, Señor Jesucristo. Obviamente tenemos que orar también por los que no conocen al Señor, pero este es el cantar del Espíritu. Está impresionante. No solo individualmente, sino como iglesia, y ayudados por el Espíritu, porque el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu y la esposa dicen ven. Y ahora dice el 17: y el que tenga sed, venga, y el Señor lo va a ayudar. Si el Señor le dice venga, bueno, no te va a dejar en tu debilidad caída. Eso no va a pasar. Si el Señor te dice que vengas, es porque Él va a ayudar. Señor, tú dijiste que fuera a ti, aquí estoy. Entonces Él no nos va a dejar en nuestra debilidad. Qué interesante. Hay gracia, hay socorro a tú y a mi naturaleza caída. Entonces, si el Señor dice ven, es porque Él va a ayudar. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, ahí está la responsabilidad del hombre, el libre albedrío. Ahí está el ejercicio de la voluntad de cada uno. El que quiera, es decir, el que quiera querer, y tú tienes que querer porque ya eres salvo. El Señor no te va a agarrar a la fuerza, pero tienes que querer, tenemos que querer. Jesucristo dijo: yo quise juntar a tus hijos, y le dice a Israel: pero tú no quisiste. Yo quiero algo y tú no lo quieres. El Señor quiere algo y los cristianos no quieren. Algunos. Israel no quiso. Yo quise juntar a los tuyos, pero tú no quisiste. Entonces dice aquí: el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Fíjate, Dios quiere que tomemos de esta agua. Es el Espíritu se recibe por fe y además es gratis. Pablo a los Gálatas le dice: ¿recibisteis el Espíritu por obras de la ley o por el oír con fe, Gálatas? ¿Cómo recibisteis el Espíritu? Bueno, es por oír con fe como recibimos el Espíritu. El que quiera, venga y beba gratuitamente. Es decir, no hay ningún cobro por el don del Espíritu Santo. Perdónenme, es que ya quiero cerrar el final, estamos en eso ya. Y me quedan
5 minutos, ahora sí, en verdad me quedan 5 minutos. Esto no estoy jurando, sino te digo que en verdad. Bueno, en verdad. No decir que por esta, ¿no? Fíjate. Versículo 18 de Apocalipsis. Ahora, no sabemos si este es Juan, si este es el ángel o es Jesús. Pero si fuera Juan, es en nombre de Jesús. Si fuera el ángel, es en el nombre de Jesús. Y si es Jesús, pues es en el nombre del Padre, porque es la revelación que Dios le dio y la declaró por su ángel. Entonces dice, yo, versículo 18 del capítulo 22 de Apocalipsis, ahí tenemos que tener al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, yo, ¿no? Al ángel, a Juan y a la iglesia, ahí están todos, por si cualquiera de ellos es, que todos, a fin de cuentas, están en Cristo. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro es una profecía, si alguno añadiere a estas cosas, por eso es tan delicado ponerle flores o quitarle pétalos al Apocalipsis, qué miedo. Ahora, quiero que entiendan ustedes, ¿se acuerdan que ustedes hablamos, cuando tocamos muchas partes o sea, todo el Apocalipsis, siempre hablamos de una crítica textual? Eso del rollo de la crítica textual es todo un tratado en donde se trata de ver qué fue añadido, qué no fue añadido, qué se dijo después, qué se dijo antes, cuáles son los escritos más antiguos que nosotros debemos creer o las palabras griegas o hebreas más exactas para acercarnos más a la realidad. Por eso es como si nos estuviéramos acercando un poquito a lo que dice el Apocalipsis, con el temor de no añadirle ni quitarle nada. Entonces esa es la razón por la que se justificó. ¿Te acuerdas que te decía, los escritos de fulano dicen esto, esta Biblia dice aquello, se escribió esto en tal siglo, aquí se le añadió aquello, pero el original es y lo dijimos, lo hemos dicho en todos los estudios. Entonces, si alguno le quita estas palabras al libro, esta profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida. Está diciendo que va al lago de fuego, está diciendo que las hojas le serán vedadas, está diciendo que las naciones sujetas que andan a la luz de la Nueva Jerusalén serán inhibidas. Bueno, el árbol de la vida le será vedado. No dice el texto que será quitado del libro de la vida, como si alguien se perdiera, un salvo se perdiera. No es eso. Entonces, si alguno le quita palabras a esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida, pero no quiere decir que te vas a ir al infierno. El árbol de la vida va a ser vedado. Es decir, no tendrás acceso al árbol de la vida, es lo que está diciendo. No tendrás acceso al árbol de la vida. Versículo 19. Y si alguno quitara las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida. Entonces, todos los manuscritos griegos dicen árbol de la vida, todos. Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas, dice aquí en este libro, que son cosas preciosas. Lógico, se refiere a las cosas positivas. Y ahora dice el Señor en el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas, el mismo Señor Jesucristo, dice por tercera vez, 3 veces, insisto, lo dijo, y esta es la tercera vez, ciertamente vengo en breve. Entonces el Espíritu y la esposa dicen, ven, amén, sí, ven Señor Jesús. Es decir, como dice el cantar de los cantares, apresúrate, amado mío, ven. Y termina Juan en el nombre del Señor, así como comenzó. ¿Cómo empezó Juan? Con la gracia. Empezó él la presentación y después dice en 1:4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz. Entonces Juan da un saludo de parte de Dios a las iglesias, dice del que es, del que era y del que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y eso lo explicamos. Solamente te lo para cerrar. Y ahora la Nueva Jerusalén, ¿qué es lo que sale del trono? Bueno, el río de Dios. ¿Qué son los 7 espíritus? El Espíritu de Dios. ¿Y qué es el río delante del trono? Es el Espíritu de Dios. Y zafín, zafado, todo ha terminado. Padre, te adoramos y te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, solo por tu gracia pudimos llegar hasta aquí
con este libro precioso y profundo, Señor, donde nos mostraste tantas cosas, los juicios, los terremotos, los gobiernos del mundo, las guerras, Señor, los quemazones, la quemazón de la hierba, la caída de las estrellas, Señor, al anticristo, a los marcados por él. Nos mostraste, Señor, la corte celestial, los ancianos alrededor de tu trono, los seres que están alrededor de tu trono, las decisiones que tomas allá, los libros que hay, Señor, en tu presencia, y el mensaje profético a la iglesia a través de 7 iglesias en Asia, Señor. Nos mostraste, Padre, mediante el Espíritu a Cristo como el sacerdote, vestido, Señor, con un cinto de oro en su pecho, Señor, con ojos de fuego, como escudriñando hasta lo más profundo de nuestro ser y de todo el ser humano. Tú eres Dios, Señor, fuera de ti no hay nada, no hay quien salve, no hay nada fuera de ti. Tú eres el todo, Señor Jesucristo, en todos. Señor, que podamos considerar tu palabra de esta manera. Oh Dios, gracias, bendice, Señor.